El uso de los exoesqueletos en el ámbito laboral es una de las innovaciones más significativas en la asistencia física de los trabajadores. Sin embargo, no es una solución milagrosa en sí misma para los trastornos musculoesqueléticos. En el episodio de hoy abordaremos el exoesqueleto en el ámbito laboral desde la perspectiva de la ergonomía. La ergonomía es la disciplina científica que estudia las interacciones entre los seres humanos y los elementos del sistema. El objetivo es, por un lado, optimizar el bienestar humano y por el otro, mejorar el rendimiento del sistema. Es una disciplina integradora, multidisciplinaria y centrada en el usuario. Cuando resolvemos un problema de ergonomía, lo tenemos que resolver de forma sistémica. Ahora, ¿cuándo nacen los exoesqueletos? Según la literatura, estos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente para uso médico y militar. El primer prototipo documentado que se tiene es el Hardiman en 1965, desarrollado por General Electric y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este primer prototipo llegó a pesar 680 kilogramos. Ahora, a partir de los 2000, con el desarrollo de la tecnología, los sensores de inercia, los controles mecatrónicos y los circuitos eléctricos y electrónicos han permitido que los exoesqueletos lleguen a una fase mucho más sofisticada, más ligera, y con el uso de la tecnología esto ha permitido el ingreso al ámbito laboral. El uso de los exoesqueletos es principalmente para la rehabilitación médica y para la industria militar, para el traslado de cargas pesadas. Para el desarrollo de este episodio dejaremos toda la información en la caja de descripción. ¿Qué son los exoesqueletos? Los exoesqueletos son dispositivos externos con el objetivo de mejorar las capacidades de una persona para afrontar las exigencias físicas, en este caso del trabajo. Es esencialmente antropomorfo porque va adherido al cuerpo y debe respetar, guardar concordancia con el movimiento de las extremidades de la persona. Los exoesqueletos tienen dos tipos, los activos y los pasivos. Los activos se diferencian porque tienen una fuente externa de energía, además funcionan con motores y sensores para la detección del movimiento. Además, suelen ser más pesados y más costosos por el nivel de tecnología que requieren. Usualmente se utilizan para las tareas de manipulación de carga muy pesada. Los exoesqueletos pasivos no tienen fuente de energía externa, por lo que utilizan un sistema mecánico conformado por resortes y elásticos para almacenar el movimiento humano y utilizar esa energía según el diseño del dispositivo. Adicional a esto, pues, las tareas en las que se utiliza son para sostener posturas estáticas o casi estáticas con los brazos elevados o con el tronco inclinado hacia adelante, o para subir y descender cargas. A nivel de costos, pues encontramos este tipo de exoesqueletos entre 500 y más de 10.000 euros o dólares, mientras que los activos suelen ser mucho más costosos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué problema buscan resolver? Estos dispositivos en el ámbito laboral buscan resolver los problemas relacionados a los TME y a la fatiga. Para entender un poco mejor y sobre todo lo que viene a continuación, necesitamos saber cuáles son las causas de los TME. Los trastornos musculoesqueléticos tienen un origen multicausal, lo cual es muy complejo cuando queremos nosotros hacer prevención. Entonces tenemos tres grandes grupos de causas. El primero, que está relacionado con los factores físicos y biomecánicos, como la vibración, el frío o los movimientos repetitivos y la manipulación manual de carga. Los factores psicosociales y organizacionales, que están relacionados con el estrés, con el ritmo de trabajo, y los factores individuales del trabajador, que están relacionados con el estado de salud, con las actividades que realiza fuera del trabajo y sus hábitos alimenticios y estilos de vida, entre otros factores. Entonces,
Los exoesqueletos van a reducir la carga mediante la redistribución de esta carga, y en el ámbito laboral se usan principalmente los exoesqueletos pasivos. Entonces, para poder entender luego el movimiento o la eficiencia de este tipo de dispositivos, hay que saber que el movimiento que todos nosotros realizamos para una tarea, una actividad, se construye en función a una dinámica en 3 niveles. Cuando queremos modificar un movimiento, no es que de pronto yo le digo al trabajador cómo se tiene que mover y él lo va a replicar, porque hay una construcción en 3 niveles. Primero, a nivel estático, que se encarga la antropometría de su estudio. A nivel dinámico, y para eso tenemos la biomecánica, que estudia el movimiento. Y el nivel cognitivo, porque detrás del movimiento que realiza el trabajador también hay un proceso mental. Entonces es importante tomar en cuenta ello, dado a que cuando hablamos nosotros de exoesqueletos que pueden limitar el movimiento, estos 3 niveles pueden verse afectados, no solamente la biomecánica. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? En el 2015, un estudio científico realizado por investigadores de diferentes universidades europeas, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda, entre otros, realizaron una revisión sistémica de artículos que vinculaban el uso del exoesqueleto en el ámbito industrial. De los 40 artículos que ellos encontraron en la búsqueda que hicieron, pues hallaron 26 exoesqueletos que habían sido utilizados dentro del ámbito laboral. Entonces, de estos 26 exoesqueletos, pues 20 correspondían a miembros superiores, 4 a exoesqueletos de cuerpo completo y 2 a nivel de miembros inferiores. Ahora, por el tipo de exoesqueletos, tenemos 19 eran tipo activo y 7 tipo pasivo. Algo que nuevamente hay que precisar es que en el ámbito laboral hoy en día lo más expandido es el uso de exoesqueletos pasivos. Este tipo de dispositivos, por el costo, por el alcance, se han comercializado de una manera más masiva en países desarrollados. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? En el 2015, pues todavía el desarrollo de los exoesqueletos para la prevención era temprano a aseverar algo, y la tecnología todavía necesitaba mayor tiempo de maduración. Lo que también señalaron es que la evidencia que se mostraban en estos artículos figuraba principalmente resultados de pruebas de laboratorio. Es decir, todavía no habían sido evidenciados en entornos de trabajo, que es lo que nos interesa, ¿no? Y que sobre todo advertían que el uso de los exoesqueletos pasivos podrían generar pues esta compensación que se da en otras partes del cuerpo, como en las piernas, la incomodidad por el volumen también, y la pérdida de tono muscular, porque de alguna forma se iba a reducir ese esfuerzo, y en un tiempo que no se llegaba a determinar, no se sabía si iba a haber un efecto adverso a la salud de los trabajadores. Sobre los exoesqueletos activos, la evidencia era un poco más contundente respecto a que sí reducía la carga manipulada por los trabajadores. Entonces, en el 2025, el Instituto de Investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo de Canadá realizó un reporte científico sobre unas pruebas biomecánicas que hicieron al uso del exoesqueleto en el ámbito laboral, es decir, en el lugar de trabajo, considerando la complejidad. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este tipo de estudios? Lo primero es que una particularidad es que compararon el uso de exoesqueletos en laboratorios con la actividad de trabajo simulada, y los resultados también recogidos durante la tarea en campo, en la empresa donde se realizaron estos estudios. Entonces, como hallazgos tenemos primero que este soporte que se le atribuía al uso del exoesqueleto pasivo, porque en este estudio solo se utilizaron exoesqueletos pasivos, a nivel del hombro y la espalda, esta pequeña disminución del soporte conllevaba un mayor esfuerzo y una mayor restricción en el rango de movimiento tanto de la espalda como del hombro. En el laboratorio, sobre las 2 tareas evaluadas, los resultados indicaban que esta reducción en la espalda
Esta pequeña reducción de esfuerzo a nivel de la espalda impactaba en los músculos del hombro y las tareas que se realizan, y esto no coincide con el arco del soporte del dispositivo, conllevaba una mayor exigencia de los músculos del cuerpo, por lo que el trabajador también percibía que realizaba más esfuerzo cuando utilizaba los exoesqueletos. En campo, lo principal de este estudio es que rescatan que hay muchas variabilidades que no se pueden controlar, por ejemplo, la carga de trabajo, la carga manipulada, que oscilaba entre 7 kilogramos y 14 kilogramos, los límites de tiempo marcados por el ritmo de la máquina y las interferencias durante el desarrollo de la actividad, que tiene que ver con el desplazamiento que hacía el trabajador o la trabajadora, la posibilidad de agache cuando necesitaba y el giro del cuerpo. Entonces, esas interferencias ocasionaban también ciertas dificultades al trabajador durante el desarrollo de su labor. Ahora, los componentes individuales que también se remarcan fueron la morfología de los trabajadores que participaron en este estudio, porque se consideraron tanto varones y mujeres, y la técnica de trabajo individual. Estas dos componentes individuales impactan en el resultado y en la eficiencia del uso del exoesqueleto. Por tanto, este aporte es sumamente necesario tomarlo en consideración, porque no es que de pronto yo implemento un exoesqueleto porque le funcionó a un trabajador y ya para todos los demás va a ser la solución, porque si no lo adapto de manera adecuada, puedo generar un perjuicio a la salud de los demás trabajadores. Entonces, sobre la encuesta de percepción según la escala de Borg que se aplica, la usabilidad y el confort, los trabajadores señalaron que no percibieron un alivio significativo al usar el exoesqueleto. Entonces, con estas dos grandes evidencias que hemos señalado anteriormente, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Usar exoesqueletos va a aumentar la fuerza del trabajador? La respuesta es que no. Lo que hace el exoesqueleto no es trabajar sobre los músculos o tonificar los músculos del trabajador. Lo que hace es brinda una asistencia al movimiento que va a realizar el trabajador para adoptar una postura o para manipular una carga. Entonces, esto también va a depender mucho de la tarea que va a realizar el trabajador. No es que para toda su jornada lo va a aliviar y va a permitir que el trabajador no sufra ninguna dolencia, ¿no? Esto no es así. No aumenta la fuerza del trabajador el uso de estos dispositivos. ¿El exoesqueleto es un EPP, un equipo de protección personal? No es un EPP, no hay normas técnicas que permitan certificar, garantizar que protege al trabajador sin causar un riesgo a su salud en el futuro. Además, que tampoco hay estudios de investigación de forma longitudinal que garanticen que efectivamente el uso de los exoesqueletos está asociado a una reducción en la prevalencia de TME. Ahora, ¿necesitaré la participación voluntaria de los trabajadores? Y la respuesta es que sí, dado que no son considerados como un medio de protección este tipo de dispositivos, y como lo hemos señalado en el estudio anterior, hay un componente individual que determina el resultado de la eficiencia de este tipo de dispositivos. Es importante que el trabajador esté comprometido también con el uso de este dispositivo y esté de acuerdo y lo haga de manera voluntaria. Ahora, algo que también tenemos que tomar en consideración de este tipo de equipos es que no todos los trabajadores tienen el mismo nivel de equilibrio. Puede que el uso de estos dispositivos pues alteren el equilibrio del trabajador, le genere carga mental o que aumente el riesgo de choque debido a la estructura y a las dimensiones de este tipo de dispositivos. Entonces, ¿qué pasa si, a pesar de todo lo que hemos señalado, en mi empresa quieren comprar un exoesqueleto? Entonces, primero que nada hay que aclarar que el exoesqueleto no es igual a la automatización. Por costos también es distinto. La automatización o la semiautomatización se va a preferir por encima de los exoesqueletos. Estos dispositivos de ayuda o asistencia física para el trabajo son medidas complementarias, no reemplaza dentro de la jerarquía de controles a un control de ingeniería o a la eliminación del peligro.
Ahora, sobre esto nosotros tenemos que saber, para algunas tareas puede utilizarse el exoesqueleto debido a que aún la evidencia científica no es contundente. Por ejemplo, para tareas que son estáticas o casi estáticas y que requieran los brazos levantados, o para tareas que son estáticas o casi estáticas que requieran la inclinación del tronco hacia adelante, o para tareas que requieran levantar y descender carga. No para todas las situaciones complejas de trabajo se va a ajustar un exoesqueleto debido a la evidencia que se les está señalando. Ahora, luego de esto, luego que ya de pronto mi tarea es estática y tiene los brazos levantados, ¿qué sigue? Bueno, lo que vamos a recomendar nosotros después de todo lo que hemos revisado es realizar un diagnóstico o un estudio de ergonomía en profundidad para poder identificar cuáles son todas las causas que están asociadas a la presencia de los factores de riesgo de TME y poder tratarlos. Y si a pesar de ese tratamiento de esas causas todavía sigue presente el factor biomecánico, y para esto necesitamos caracterizar la tarea, porque no es para toda la jornada de trabajo, sino es para la tarea en concreto. Tenemos que caracterizar los gestos, las posturas en función del tiempo. Además, tenemos que considerar las variabilidades de la tarea para que este exoesqueleto no limite a la actividad secundaria que pueda realizar el trabajador, y todos los aspectos que también podrían verse afectados si implementamos y de pronto se afecta la calidad del trabajo, ¿no? Entonces son aspectos que también tenemos que tomar en consideración. Lo segundo es hacer un piloto. Si bien los exoesqueletos vienen con una especificación técnica, con ciertas promesas de reducción de tal punto, de tal músculo, lo necesario es poder hacer pilotos en campo, medir estos mismos parámetros en laboratorio en el lugar donde se va a realizar la tarea en el puesto de trabajo, ¿no? Es importante tomar esto en consideración y que el piloto nuevamente cuente con la participación voluntaria de los trabajadores. Y como tercer punto, el acompañamiento durante la implementación es fundamental. No solamente asistencia técnica a nivel de capacitaciones, sino estar entrenando al trabajador, estar supervisando con el uso de este dispositivo, realizar mediciones, evaluaciones en campo y hacer un seguimiento médico, debido a que dependiendo cuándo lo implementemos, no sabemos, ¿no? Hoy todavía es limitada la información, pero no sabemos cuáles podrían ser los efectos potenciales a la salud de los trabajadores. Para finalizar este episodio hay que tomar en consideración que cada 3 o 4 meses salen al mercado nuevos exoesqueletos. No hay un estudio longitudinal que nos permita garantizar que el uso de este tipo de dispositivos van a reducir la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos. No son una solución única ni lista para implementar. Requiere un proceso de acompañamiento que en el mejor de los casos puede ser de hasta 1 año. Todo esto va a depender siempre de la complejidad del entorno del trabajo. La forma más efectiva para prevenir lesiones musculoesqueléticas es el rediseño y la reorganización de tareas. No lo debemos dejar, no debemos pensar que de pronto vemos que hay un trabajador que tiene un dolor de espalda y de pronto la solución, la reflexión inmediata tiene que ser comprar un exoesqueleto, ¿no? No va por ese lado. No hay consenso científico respecto a los beneficios del exoesqueleto, del uso del exoesqueleto en el ámbito laboral, sobre todo por el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se deben utilizar los exoesqueletos? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿En qué momento se puede generar una lesión a la persona también por el uso, ¿no?, de este tipo de dispositivos, dado que cambia o tiene un impacto, por ejemplo, en el caminar, puede restringir ciertos movimientos? Debemos ser muy conscientes de las implicancias que tiene el decidir adquirir un exoesqueleto sin haber siquiera evaluado cuáles son las causas de la generación de los TME en mi lugar de trabajo. Así acabamos este episodio con Melissa, tu ergónoma de confianza.